como vieron la imagen y el título del video, vamos a estar aprendiendo o vamos a estar viendo los tips que nos dan para nosotros antes de cortar en tela, checar, confirmar los trazos que estén lo más se puede decir correctos posibles antes de cortar la tela. Normalmente nos dicen los expertos que debemos hacer nuestros trazos, ya sea en papel, papel que ustedes tengan, periódico, papel bond, craft, cualquier papel que nos sirva, y teniendo esos trazos básicos, pasarlos a un molde, ya sea en cartulina, pasarlos en pellón, pasarlos en manta. Es muy recomendado hacerlos en manta. De igual forma, antes de hacer una prenda debemos de cortarla en manta o una tela. Yo siempre les he dicho que hay unas telas muy económicas de algodón para no echar a perder nuestra tela, nuestro vestido, nuestra blusa que vamos a hacer ya como nos va a quedar. Pero antes de cortar y antes de pasar nuestros moldes a nuestra tela, debemos checar, confirmar esto que les voy a decir. La verdad a mí se me dificulta, yo lo entiendo, pero para explicarlo se me dificulta un poquitito. Espero me entiendan, espero explicarme. Normalmente nosotros hacemos los trazos con las medidas que tomamos o las medidas que nos tomamos a nosotros mismos. Sí, exactamente las medidas que nosotros tengamos las vamos a pasar. Pero ¿qué pasa después? Miramos una blusa o una falda, un pantalón, cualquier prenda, miramos y tenemos que saber qué tela vamos a usar para nosotros cortar y darle holgura a nuestros trazos. ¿Cómo les vamos a dar holgura? Yo tengo estos moldecitos que en otro video anterior les mostraba que para hacer las prácticas, ya que vienen en escalas, son muy prácticos. Yo aquí los tengo. Normalmente mis medidas son muy estándar. Siempre yo me baso en el libro C&C y la verdad son muy estándar. Estas son chinas, coreanas, las compré y la verdad es las mismas medidas que yo tengo, 1 centímetro o 2 varía. Yo uso talla M, por así decirlo, y pues varía un poquitito ya que son estándar. Vamos a estar trabajando entonces. Yo ya los pasé aquí en un papel para irles explicando. Tenemos que tener el delantero, trasero y nuestra manga. También pues las holguras se da en todas las prendas, pero vamos a estar viendo en lo que es una blusa, ¿sí? Teniendo nuestros moldes, tanto trasero y delantero y la manga, vamos a darle holguras. En el trasero le vamos a aumentar 0.5 milímetros. ¿Milímetros o milésimos? Bueno, son 0.5 de los centímetros, siempre con la palabra. En el delantero vamos a dar holgura de 2.5 centímetros en el delantero. En el trasero vamos a dar 0.5. Déjenme, aquí se los marco. Vamos a cortarlo en otro papel, pero para irles explicando. Aquí 2.5 centímetros. En la manga, aquí va a variar porque depende el largo o el aumento que le demos a la sisa, se lo vamos a dar en la manga. Lo podemos dar en la sisa o en la cintura, dependiendo las medidas. Recuerden, yo estoy haciendo con mis medidas, ¿sí? Si ustedes tienen una tabla que se hayan encontrado en la web o las medidas que tengan que ustedes se asemejen, pueden hacer lo mismo para checar qué holguras deben de dar. Le recalco, todo depende la tela que vaya a ser. Por ejemplo, si usamos una tela elástica, nomás le podemos poner margen de costura o dejarla tal cual tomamos las medidas, porque la tela pues nos estira y nos va a dar de sí. Pero si nosotros cortamos nuestros trazos con las medidas que tomamos en una tela de algodón, pues nos va a quedar chiquita, no nos va a entrar. ¿Por qué? Porque nos faltan las holguras para la blusa. Bueno, entonces dicho trasero y delantero, 0.5 y 2.5 en el delantero.
Igual la manga, lo que le demos lo vamos a dar en esta parte, porque si la ponemos así nos va a quedar chiquita. Aunque podemos bajar 1 centímetro aquí, no va a perjudicar mucho en la manga, porque si bajamos, si aumentamos esto, es cualquier cosa lo que vayamos a bajar. Les decía que debemos de darle, yo lo voy a marcar con mi plumón rápidamente, está pasado, pero así nos va a quedar nuestro trazo. Aquí tengo mis borradores. De esta forma. Ya el aumento, le recalco, si el aumento lo damos en la sisa, nos debe de quedar 0.5 y unirlo a la cintura. ¿Sí? De esta forma, de aquí hacia arriba. De igual forma, en esta parte, en el delantero, los 2.5 centímetros. Si queremos aumentar en lo que es el contorno de busto, ¿sí? De esta parte, vamos a pasar todo igual, solamente vamos a aumentar los 2.5. Nuestras pinzas. En esta parte debemos de dejar un poquitito más, como un tipo triangulito, de esta forma, y cuando cortemos, para que no nos falte tela o para que no nos falte el papel, y vamos a poner. Estos serían nuestros moldes, dando la holgura en lo que es el contorno de busto, ¿sí? De esta forma. Así nos va a quedar. Si nosotros damos el aumento en la cintura lo vamos a hacer 0.5 uniéndole a la sisa sin aumentar aquí. Esta es la nueva, ¿ok? 2.5 uniendo a la sisa. De esta forma. ¿Sí? De igual forma aquí vamos a cortar nuestro trazo a la mitad y vamos a abrir nuestra manga. Para yo alargar o acortar nuestra manga a partir de donde termina la copa o la curva, a partir de aquí yo voy a dividir la manga en 3 partes, ¿sí? Aproximadamente ahí 1.5 y 1.5. Lo vamos a dividir en 2 partes para cortar. Yo tengo mi manga aquí a la mitad, pero la podemos hacer con la manga completa, ¿sí? Yo voy a cortar estas 2 partes y voy a aumentar, ¿sí? Vamos a aumentar lo que ocupemos aumentar en esta parte. Pero si yo quiero acortar, dependiendo qué tan corto lo quiera, yo voy a doblar, lo voy a hacer pequeño porque mi manga es pequeñita. Voy a hacer esto. Doblamos y doblamos de esta forma. ¿Sí? Y vamos nosotros a tener nuestra manga más pequeña. De esta forma, y vamos a pasarlo en una hoja limpia, ¿sí? De esta forma. Y listo, tenemos nuestra manga nueva. Si nosotros queremos aumentar, porque la sisa, el contorno busto nos dio más, lo único que vamos a hacer, bueno, lo voy a dejar así pequeñito para que me case. Lo único que voy a hacer es abrir. Del centro de mi manga voy a abrir 1 o 2 centímetros, lo que hayamos dejado nosotros de aumento, y volvemos a hacer nuestra manga, ¿sí? Que esto sería el aumento. Aquí se los marco, ¿sí? Esta sería nuestra nueva manga con aumento en sisa, aumento y largo, que en este caso ya sea largo o corto de lo largo. Espero me haya explicado, ¿sí? Para nosotros modificar nuestra manga. Este es el número 1 para sisa,
el 2 para la cintura, el 3 sería para darle largo o hacer más corto nuestro trazo. Vamos a medir el costado de nuestra blusa o de nuestro trazo, perdón, y vamos a poner nuestra marca a la mitad y vamos a cortar por aquí. ¿Sí? Lo vamos a cortar igual. Se tiene que hacer tanto en el delantero como en el trasero. ¿Sí? Nada más recuerden, el trasero se le aumenta 0.5 y al delantero 2.5. Vamos entonces a cortar esta parte para darle largo a nuestro trazo si tenemos otras medidas de largo. Igual para la manga. Si vamos a alargar, vamos a cortar en esta parte. Yo aquí tengo un pedacito como lo corté, ¿sí? De esta forma, y vamos a dar el aumento, ya sea 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo el largo que nosotros ocupemos, qué tan largo lo vamos a hacer. Vamos a cortar y vamos a pasarlo en otro papel. Para no hacer tan largo el video, yo ya lo tengo pasado en otro papel, ¿ok? Aquí voy a nada más marcar la manga para que ustedes la vean. Yo todo lo tengo a lápiz, pero en cámara no se ve. Pero así nos quedaría la manga remarcada. ¿Sí? Este sería ya pasado nuestros trazos, nos quedarían de esta forma con los aumentos. Voy a pasar con rojo. Yo voy a aumentar nada más en lo que es la sisa. Lo que es la sisa, vamos a bajar aquí un poquitito nada más y vamos a unir nuestro cuello, ¿sí? De esta forma, y vamos a marcar nuestra pinza de nuevo, y estos serán nuestros trazos básicos. Aquí vamos a marcar nuestra sisa, y nuestro escote de igual forma. Pinzas para pasar al siguiente punto, o lo que debemos saber para nuestros trazos. Voy a cortar lo segundo que debemos de saber antes de cortar nuestros trazos en tela, es medir o confirmar el largo de nuestros hombros. ¿Sí? Aquí es muy importante, siempre nos dicen que hay que hacer nuestros trazos con lápiz, ya que si lo hacemos con plumón está un poquito ancho y nos aumenta un poquitito. Por ejemplo, espero si alcance ahí a apreciar, yo tengo cualquier cosita más ancho el delantero. Déjenme les muestro a ver si se alcanza a apreciar ahí. Miren, ¿sí? Y es el ancho del plumón. Pero ¿qué es lo que pasa? Confirmamos el ancho y nos debe de dar los mismos los dos. Es cualquier cosita, es un pedacitito, miren, un mini pedacito, ¿sí? De esta forma. 13 centímetros. A mí les digo que estos moldes son estándares. Yo tengo de hombro 13 centímetros. 13 centímetros de largo de hombro para los dos, trasero y delantero. ¿Qué más debemos saber? Aquí, si se fijan, siempre a nosotros cuando estamos aprendiendo nos confundimos con la pinza. Siempre dicen, ¿por qué el delantero está más largo? El delantero siempre va a estar más largo porque tenemos esta pinza.
del costado. La pinza de cintura cerramos y nos va a dar lo mismo de cintura. Pero el costado, la diferencia de nuestro trazo trasero al delantero es la pinza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí también es muy importante dejar poquito más tela, bueno, no tela, papel para nosotros doblar, porque si no dejamos papel nos va a pasar esto. Aquí yo tengo un pedacito para checarles, decirles qué es lo que nos pasa. Espero se alcanza a apreciar. Miren, ahí nos falta, ¿sí? Nos falta y nos va a hacer falta este cachito, este pedacito. Siempre digo cachito, este pedacito, estos milésimos nos van a hacer falta. Entonces, lo que hacemos es cerrar la pinza para que nos dé el largo, ¿sí? Y aquí nos debe de dar nuestro largo, exactamente nuestro largo, ¿sí? Y ahí está el piquito. Lo único que vamos a hacer nosotros es rectificarlo, o de esta forma lo vamos a poner y vamos a cortar. Déjenme cortarlo de esta forma, ¿sí? Y ahí está nuestro pedacito. Tercer punto que debemos de saber va a ser las pinzas. La pinza, ¿qué debemos saber para antes de cortar nuestra tela? Las pinzas. Las pinzas nosotros siempre tenemos aquí el punto, lo voy a remarcar así grande para que lo aprecien. Tenemos el punto donde está lo más alto pues del busto, ¿sí? Teniendo esto en cuenta vamos a trazar las líneas desde aquí, pero para cuando la pasemos en tela las vamos a dejar tanto el costado como de la cintura 2.5 a 3 centímetros, ¿sí? 2.5 a 3 centímetros. Y vamos a volver a marcar nuestra pinza dejando esos centímetros, por decir aquí. Recuerden que yo lo estoy haciendo al tanteo porque son a escalar mis puntos. Vamos a remarcar nuestras pinzas a esa distancia, ¿sí? De ahí. ¿Sí? Y de igual en esta parte. En el papel lo vamos a marcar hasta el punto, pero pasando a la tela tenemos que dejar a 2.5 a 3 centímetros, ¿sí? Este es el paso 2 o 3, por así decirlo. De aquí que sigue, aquí la sisa. Nosotros normalmente, recuerden que vamos a cerrar o coser la pinza y nos va a dar el costado exactamente, ¿no? El tercer punto de lo que debemos de saber antes de cortar para nuestra prenda, vamos a confirmar o rectificar la sisa. Normalmente nosotros las principiantes lo que pasa que si no tomamos el largo de nuestra sisa correcta, la manga, en sí la sisa nos va a salir, ya sea que nos quede apretada o que nos quede holgada o desbocada más bien. Espero así se le llame en todas partes. Nos va a salir muy grande la sisa nos va a salir muy grande y pues la prenda nos va a quedar incorrecta, ¿ok? Yo leyendo, investigando para rectificar la sisa que no estuviera tan ancha, tan abierta o tan cerrada, pues me puse a leer un poquito. Ya saben, yo manejo mis moldes con el grupo 6C y no recuerdo que me haya venido algo para especificar la sisa de nuestro trazo. Bueno, me encontré dos fórmulas que yo le recalco. Yo tengo medidas, se puede decir estándar, y me da. Espero a ustedes también les dé esas medidas o esa fórmula para que ustedes chequen su sisa. Espero les funcione. Bueno, vamos a medir la sisa en diagonal.
¿sí? En diagonal a mí me mide 21 centímetros. Pero antes de medir la sisa, aquí les va la fórmula. En diagonal. Voy a poner la sisa para que ustedes la chequen, ¿sí? De esta. No la voy a poner toda. Nada más para que tengan una referencia y anoten. Ok, 21 centímetros la sisa. Ok, pero para nosotros hacer la fórmula necesitamos el contorno de nuestro brazo. Contorno brazo, ¿sí? Diagonal la vamos a tomar 21. En diagonal a mí me da menos 6 centímetros. Esta fórmula, la verdad, es un poquitito complicada de entender, pero ya que la tengamos se nos va a hacer más fácil. Ok, mi contorno de brazo es 28 centímetros. Dividido a la mitad me da 14 centímetros. ¿Sí? En diagonal a mí me mide 21 centímetros menos 6, me da 15 centímetros. Aquí puede que nos dé diferencia. Si ustedes se fijan, es 1 centímetro de diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que me dé los 14 centímetros, yo tengo 15. Lo único que voy a hacer es subir la sisa un poquitito para que me dé, ¿sí? De esta forma, un poquito nada más, que son 1 centímetro. Esa es la primera fórmula. Ok, le recalco de nuevo. Tenemos que tener nuestro contorno de brazo, en mi caso son 28. Lo vamos a dividir en 2, me debe de dar 14 centímetros. En diagonal a mí mi hombro a la sisa me da 21, menos 6 centímetros me da 15 centímetros, ¿sí? Yo lo que tengo de más es 1 centímetro, ¿sí? Voy a subir un poquitito para que me dé los 14. La segunda fórmula, que es muy similar a esta, pero entonces tenemos que de igual forma medirnos nuestro brazo, que es lo que es la medida que nos va a dar el contorno de nuestro brazo, ¿ok? Vamos a medir nuestra sisa en diagonal. Sisa en diagonal, lo que nos mida, ¿sí? Menos 6 centímetros. 21 menos 6 igual a 15, ¿sí? Por 2 igual a 30. Si se fijan, a mí me da 2 centímetros de diferencia. Aquí estos centímetros va a ser el resultado va a ser el contorno de nuestro brazo. ¿Sí? Ok. Por cada 2 centímetros corresponde a 1 centímetro de la sisa, de igual forma. Si se fijan, a mí me da 30 centímetros, yo traigo diferencia 2 centímetros, pero va a ser 1 de diferencia para la sisa. Vamos a subir o bajar, dependiendo cuántos traigan ustedes aquí. Por cada 2 centímetros es 1 que le vamos a ir quitando a nuestra sisa, quitando o subiendo, bajando o subiendo, como lo quieran hacer. ¿Sí? Aquí está ya. Espero me haya explicado con estas fórmulas. Les recalco, yo leí el libro de Hermenegildo y viene esta información que nos da él para rectificar la sisa, que no nos quede ni muy abierta, desbocada o muy cerrada. Esta fórmula no recuerdo dónde la encontré, pero también leyendo, investigando un poquitito para yo confirmar mi sisa, estas fórmulas me encontré y se me hicieron prácticas y fáciles. De igual forma,
para nosotros estar más seguritos también, aquí dispensen mis dibujos, pero tenemos que medir. Recuerden que nosotros tomamos las medidas y hay una medida extra que podemos hacer de donde nos pusimos nuestro hilito en la cintura hacia arriba hasta la sisa. Nos debe de dar, en mi caso, son 21 centímetros, ¿sí? Que sería aproximadamente ahí, que aquí en la regla pues me mide 7 porque es escala, pero nos debe de medir de donde nos pusimos el elástico hacia arriba hasta la sisa, nos debe de dar 21 centímetros, ¿sí? 21 centímetros, que es lo que nos mide, ¿sí? Me mide 23. Si yo lo mido, me mide 23, pero menos la pinza me da 21 centímetros. Mi medida, si yo me mido mi elástico, mi cintura hacia arriba, me mide 21 centímetros. Así podemos checar nosotros antes de cortar nuestros trazos en tela y así no echamos a perder nuestra tela. Recalcando que siempre nos dicen los expertos que debemos hacer nuestros trazos en manta o en tela económica para poder hacer nuestros moldes y checar, confirmar que vamos a quitar o ponerle, aumentarle en los trazos. Repitiendo esto, aquí enumerarlos. Aquí se los voy a poner de nuevo. Primeramente, tener nuestros trazos básicos, medidas tal cual las tomamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mismo trazo o estos mismos trazos, exactamente las medidas que tomamos, nos puede servir para hacernos una camiseta. Yo camiseta le llamo a las remeras o playeras que son como esta de tipo, sí, pues playerita así tipo con elasticidad, que tengan mucha elasticidad. Las playeras cómodas, ¿sí? Este mismo molde. Ya teniendo los moldes, vamos a darle holguras, ¿sí? Tanto en la sisa, en la cintura, ya sea largo o corto, ¿sí? Si se lo damos en la cintura, vamos a aumentar en el tercero 0.5 de la cintura uniéndolo a la sisa. Si la tomamos si queremos la holgura en la sisa o el aumento, le vamos a dar el aumento en la sisa uniéndolo a la cintura. De igual forma para el delantero, pero en el delantero son 2.5, en el trasero 0.5. De igual la manga, ya sea si la queremos más larga o más ancha porque aumentamos la sisa, vamos a cortar en el centro y vamos a abrir para darle ese aumento, ¿sí? Y aquí la fórmula, yo creo a todos, la mayoría de los principiantes en costura, esto es lo más importante porque siempre nosotros podemos ver varias formas de cómo hacer el trazo, pero siempre vamos a tener una prenda con error en la sisa. Y estas fórmulas están muy prácticas. Medirnos el contorno de brazo para sacar... rectificar esta sisa, ya sea que bajemos o subamos 1 o 2 centímetros, ¿sí? Contorno de brazo dividido entre 2 nos da el resultado. En la diagonal, menos 6 centímetros nos da el resultado que nos debe de dar igual a la mitad de nuestro brazo. Si no, hay que subir o bajar 1 centímetro dependiendo la diferencia que tengamos. La segunda fórmula, dividimos, medimos la sisa en diagonal, menos 6 centímetros, lo que nos dé, el resultado que nos dé, multiplicado por 2, nos va a dar el contorno de nuestro brazo. Recuerden que el brazo vamos a medir lo más gordito de nuestro brazo, porque hay personas que son delgaditas y tienen unos brazos muy gorditos. Ese es el resultado. Y la última pues es nada más medirnos de la cintura a la sisa, y ese es para checar si está la sisa muy abajo o muy arriba. Ahí es cada quien.
Pues espero les haya gustado estos tips, fórmulas, estos consejos para nosotros como principiantes aprender a rectificar, confirmar que nuestros trazos estén correctamente antes de cortar en nuestra tela. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.